Buenos días a todos. De verdad que es un placer para mí estar aquí. Considero estas reuniones muy interesantes porque nos permite aglutinar el sentimiento de las familias. No cabe duda de que vosotros nos motiváis para que cada día lo podamos hacer mucho mejor y para que sigamos estudiando con una enfermedad de la que se sabe tanto, pero de la que queda aún mucho camino por recorrer y en la que son necesarios estudios y que cada vez vayamos mejorando un poquito día a día. Gracias también a los organizadores de la reunión por permitirme participar, y entonces a mí me corresponde hablar de las nuevas pruebas diagnósticas, enfatizando sobre las pruebas bioquímicas, todo aquello que nos lleva al diagnóstico y que en vuestro caso pues ha supuesto a lo mejor menos tiempo, más tiempo. Pensad en lo que ha supuesto para llevar al diagnóstico de vuestros hijos. Simplemente a modo de introducción, lo que ya se sabe del concepto de deficiencia de GLUT1, pero como nos han hablado a lo largo de esta mañana, de que se trata del tipo de errores metabólicos en donde hay un déficit energético cerebral. Es como si necesitaran un enchufe, algo que les active ese transportador de glucosa cerebral GLUT1 que es deficiente en estos pacientes. Y la clínica que siempre que tenemos presente, que se han puesto varios esquemas, que lógicamente vemos que los síntomas pues van a variar dependiendo un poquito de la edad en que se presenten. Bien, ya metidos en materia, lo que me corresponde hablar a mí, que es la bioquímica. La bioquímica, nosotros lo que utilizamos son marcadores en sangre para medir sobre todo la glucosa, el líquido cefalorraquídeo en esa punción lumbar que les hacemos para medir la glucosa y el lactato, y luego nos interesa el cociente de la glucosa en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Entonces, ¿qué pasa con estos valores? Nosotros, si analizamos en estos pacientes la glucosa en sangre, vemos que normalmente está normal. Es importante el que la realicemos antes de la punción lumbar, porque si no, la propia punción, el análisis ahí, le puede suponer un estrés y entonces subirle esa glucosa en sangre. La glucosa en líquido cefalorraquídeo, hoy dentro de los parámetros bioquímicos, es al que le damos más valor, y lo que la notamos es disminuida. Estos valores que veis aquí, normalmente en Europa pues se habla en milimoles por litro, pero la verdad es que nosotros lo solemos expresar en miligramos por decilitro, y entonces simplemente pues es multiplicar por 18, es decir, 2,2 milimoles por litro pues equivale a 39,6 miligramos decilitro, y normalmente vemos que está por debajo de 45 en líquido cefalorraquídeo, conjuntamente con un lactato en líquido cefalorraquídeo normal. Es importante que este esté normal porque así excluimos otras causas de glucosa baja en líquido cefalorraquídeo, sobre todo la meningitis tuberculosa o por otros gérmenes, la hemorragia subaracnoidea, incluso casos de anoxia, hipoxia cerebral e incluso también otros trastornos mitocondriales. Y luego el cociente de glucosa en líquido cefalorraquídeo, glucosa en sangre, que antes lo considerábamos el marcador principal, pero la verdad es que suma, pero hoy en día el que le damos como prueba princes, digamos, de bioquímica, es más la propia glucosa en líquido cefalorraquídeo. Y este cociente, dependiendo de la literatura, nos dicen que está inferior que es de 0,45 a 0,60. Por eso, haciendo una revisión en PubMed, y destaco este artículo del 2013 en donde han analizado 157 pacientes con déficit de GLUT1, y entonces han considerado que si la glucosa en líquido cefalorraquídeo está por debajo del percentil 10, porque a veces decimos es 45, pero ya aparecen formas más suaves con glucosa en líquido cefalorraquídeo de 50, ¿a cuánto le vamos a dar valor o incluso más? Entonces ellos dicen que si la glucosa está por debajo del percentil 10 en líquido cefalorraquídeo y el lactato por debajo del percentil 90 y con un ratio de glucosa en líquido cefalorraquídeo sangre por debajo del percentil 25, con toda seguridad debemos de estar ante una deficiencia de GLUT1. Y así lo que ponen es
unos valores exactos en estos 157 pacientes que han analizado y que quedarían todos ellos incluidos, dependiendo de la edad, el percentil 10 de glucosa y también el percentil, el ratio de glucosa en líquido cefalorraquídeo sangre, que sería en este caso utilizarían el percentil 25 y el lactato en líquido cefalorraquídeo inferior al percentil 90. Ellos los valores los dan en miligramos decilitro, pero tenemos que tener presente que un milimol litro equivale a unos 9 miligramos decilitro, o sea, prácticamente 10 para redondear. O sea que ya nos permite utilizar así unos valores que nos orientan mucho más exactamente, porque a veces los clínicos decimos qué consideramos un lactato normal, qué consideramos un lactato patológico, a veces está en el límite y no cabe duda de que esto pues es muy instructivo. Y así nos dicen que ante una sospecha clínica, realizarle el análisis de líquido cefalorraquídeo, como ya nos decían anteriormente, mejor después de 4 a 6 horas de ayuno, haciéndole antes esa glucosa en sangre, y entonces que si encontramos un líquido cefalorraquídeo con una glucosa de hipoglucorraquia inferior al percentil 10, con un ratio de glucosa en líquido cefalorraquídeo sangre inferior al percentil 25 y un lactato menor del percentil 10, debemos de hacer estudio genético. Si nos da positivo, tenemos la deficiencia de GLUT1, pero si nos da negativo, probablemente estemos igualmente también con una deficiencia de GLUT1, que el estudio genético no haya sido concluyente. Y si nos da negativo, entonces también debemos de tener en cuenta que podemos estar ante otros diagnósticos. A pesar de todos estos avances que se han producido con la glucosa en líquido cefalorraquídeo, con el cociente, con la ayuda de los percentiles, bien es verdad de que a veces los estudios genéticos pues siguen siendo negativos y entonces necesitamos como otros marcadores que también nos ayuden a orientar. Entonces se han hecho también estudios de función de GLUT1 basándose en que el transportador de glucosa de GLUT1 de la membrana del eritrocito, de la célula sanguínea, pues es similar al de la barrera hematoencefálica. Y recogiendo muestras de sangre en unos tubos especiales, se ve que en general la catación de 3-metil de glucosa pues es inferior en los individuos, en los pacientes que tienen deficiencia de GLUT1, diciendo que en ellos es menor del 74%. Estos estudios, que en España pues los han llevado a cabo en el CEDEN, no cabe duda de que son complicados de realizar y a veces bastante difíciles de reproducir. Nosotros hemos participado, colaborando con algunos pacientes, pero vemos que tampoco puede ser una ayuda más, pero no precisamente la que es de gran valor para tener en cuenta esto. Y por eso también tener presente como pruebas bioquímicas los estudios de expresión del GLUT1, que en realidad lo que hacen es analizar la cantidad de proteína presente en la membrana de los eritrocitos. Entonces se toma una muestra de sangre y se identifica la proteína GLUT1 por Western blot. Bueno, se vio que en los pacientes con deficiencia de GLUT1 un porcentaje, por lo menos un tercio, algunas series dicen más, que muestran una disminución de la cantidad de esa proteína. Y ahora recientemente lo que nos hablaban ya del Metaglut, Metáfora, la casa comercial, con un test rápido que salió la publicación en 2017 de 30 pacientes con GLUT1 que tenían sobre todo trastornos del movimiento, que son a veces los que tienen la glucosa en líquido cefalorraquídeo más borderline, y veían que en el 78% bueno, pues les daba alterado, y que además en muchos de ellos el estudio genético pues no había sido concluyente, y entonces esto sí lo había reforzado. Es por citometría de flujo en glóbulos rojos y, como digo, identificó el 78% de los casos. Nuestro grupo de Santiago se ha puesto en contacto con la casa comercial y probablemente, no digo seguro, pero probablemente lo pongamos en marcha, puesto que es una prueba rápida que en 24 o 48 horas pues puede contribuir en medio de todos esos análisis, por supuesto en colaboración con los grupos con los que ya estamos,
para contribuir a esta detección y que cuantos más pacientes que aún nos quedan por detectar contribuyamos a su detección. Como otras pruebas ya sin ser bioquímicas, considero bastante significativo y de ayuda en algunos casos la tomografía por emisión de positrones, lo que llamamos el PET, ya que a veces es bastante específico por la disminución global de esa catación cerebral de glucosa, sobre todo a nivel de la cortical y del tálamo, y se conserva de una forma relativa el metabolismo en los ganglios basales. Y os voy a poner dos ejemplos. Pues muy rápido. Creí que eran 15 minutos los que tenía. Bueno, un caso 1 es un primer embarazo con un parto espontáneo a vértice que pesó al nacer 3,5 kilos y la clínica empezó a los 2 años y medio, pero la verdad es que lo diagnosticaron de un vértigo paroxístico benigno y fue a los 9 años cuando se etiquetó, cuando al presentar crisis dolorosas de miembros inferiores con atonía, tenía también problemas de atención y de conducta, pues fue cuando se pensó en esta entidad. Bueno, en él la glucosa en líquido cefalorraquídeo era de 44 con un cociente de 0,57 que podíamos considerar en el límite. En este caso la genética fue positiva, pero no cabe duda de que el PET también ayudó con esta forma de coma, como veis, a nivel de los ganglios basales, de hipercatación y esa menor catación de la cortical en general y también a nivel de los tálamos. Y el segundo caso pues ya fue con 32 días de vida, que ingresó en neonatología ya hace bastantes años por convulsiones y se detectó esa hipoglucorraquia con normoglucemia y que el tratamiento que tenía era fenobarbital, se suprimió con el inicio de la dieta cetógena. El estudio genético fue negativo, pero no cabe duda que estamos ante un cuadro de deficiencia de GLUT1. Fijaros, la glucosa en líquido era de 15 miligramos y el cociente de 0,16. Y el PET, que ya voy directamente a él, pues también ayudó mucho al diagnóstico, aunque en ese caso con esa glucosa en líquido cefalorraquídeo con la evolución también lo teníamos claro, pero os quiero resaltar esta hipercatación que tienen esta coma, fijaros, de los ganglios basales y la hipocatación general de glucosa, lo veis aquí, sobre todo más en estas, donde se ve, tenía que verse como todo mucho más llamativo y lo apagado que está. Otra prueba, y ya finalizo, es el electroencefalograma que podemos considerar, pero lo más significativo son sobre todo que las alteraciones del electroencefalograma que pueden revertir al ingerir alimentos y también que empeoran tras el ayuno nocturno. Por ello, algunos autores pues sugieren realizar el electroencefalograma tras 12-15 horas de ayuno y después de la toma de alimento. En fin, todas estas son pruebas que contribuyen al diagnóstico, pero no cabe duda que en el mundo de la genética como estamos y sobre todo teniendo las técnicas de secuenciación masiva, pues la genética no cabe duda de que es una prueba princes que hay que tener presente, que ya nos han dicho que la mayoría son mutaciones de novo, que generalmente son cuadros de herencia cuando hay casos descritos hereditarios de herencia dominante, cuando los padres tienen una manifestación muy leve y que es excepcional que sea recesiva, pero que no cabe duda que tenemos que seguir investigando más porque tiene que haber otros genes que se nos están escapando. Nada más, que también es muy importante una prueba que es el inicio de la dieta cetógena. El hecho de que respondan es también una prueba que concluye al diagnóstico. Muchísimas gracias y perdonad por lo del tiempo.